Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, donde hoy presentaremos el tutorial del Dune Imperium. En breve sale la primera expansión y también una reimpresión del juego. En pocos días, pocas semanas, estaré, por tanto, se está otra vez hablando del juego. El Dune Imperium, un juego de construcción de mazo y colocación de trabajadores, aunque esa colocación de trabajadores está subordinada a las cartas, a la construcción de mazo. Un juego de 1 a 4 jugadores y que para nosotros solamente tiene dos aspectos pues, que no nos gustan o que serían mejorables. El primero, que pudiera ser un juego a 5 jugadores, y la segunda cosa que no nos gusta nada pues es este inserto. Para el precio que tiene el juego y el éxito que tiene el juego, pues en fin, pues no queda muy bien. Este inserto nos parece malo. Y bueno, otra cuestión también que a nosotros nos parece un poquito exagerado, pues es el precio con el que va a salir la expansión. Nos parece demasiado elevado comparando con el precio del juego y con el contenido que trae la expansión. Pero bueno, esas son opiniones nuestras que no tienen por qué ser compartidas. Pero bueno, sin más introducción, vamos a explicar de la manera más sencilla posible, a ver si no lo tenéis todavía y os interesa, estáis pensando en comprarlo, y si con esta explicación pues os puede ayudar un poco a comprender en qué consiste este juego y si puede pues adaptarse al tipo de juegos que os gustan. Así que vamos a conocer este Dune Imperium. Los jugadores, al principio de la partida, vamos a recibir un mazo de 10 cartas y de las cuales cogeremos siempre, al empezar cada ronda, pues una mano de 5 cartas. Las cartas nos van a servir tanto para colocar a los trabajadores, o sea, no podemos colocarlos donde queramos, sino que vamos a necesitar que las cartas nos permitan colocar esos trabajadores, y también las cartas nos van a permitir participar en los conflictos, en los combates, que son una parte fundamental de este juego, y también nos van a permitir comprar cartas en el mercado de cartas. Nos van a dar nuestros agentes de nuestro color y nos van a dar 2. Y durante la partida vamos a poder conseguir un tercer agente en esta casilla del tablero. No lo tendremos al principio, tendremos que conseguirlo, llegar aquí va a tener un coste, y aunque no lo podremos hacer en el primer turno, pero sí que va a ser muy interesante en cuanto sea posible, en cuanto nos sea posible, conseguir nuestro tercer agente, porque no es lo mismo jugar con 3 agentes que con 2. Un marcador de jugador inicial, porque se irá rotando entre los jugadores. Vamos a tener pues una reserva de cubitos que van a representar nuestras tropas. Cada jugador empieza con 3 tropas en su guarnición. Una cosa es la guarnición y otra la zona de conflicto, como explicaremos dentro de un momento. Y nos darán también esos cubitos para marcar. Cada jugador tendrá un cubito en cada una de las facciones que intervienen en el juego. Tendremos un cubito con el que podremos establecer alianzas o intentar establecer alianzas con esa facción, consiguiendo influencia. Como veremos, también tendremos 2 marcadores de mayor tamaño, uno para el marcador de puntos de victoria y otro para lo que se llama conseguir un asiento en el consejo. Simplemente lo haríamos en esta casilla, va a tener un coste, y conseguir un asiento en el consejo lo que nos va a facilitar es tener ya unos créditos para comprar cartas fijos todas las rondas, con lo cual lo sumaríamos a nuestras cartas y podríamos, a los puntos de compra de nuestra mano de cartas, le añadiríamos estos puntos fijos que vamos a tener siempre, y así podríamos tener acceso a mejores cartas en el mercado de cartas. Después, cada jugador va a recibir un recurso de agua, porque los recursos del juego pues son el agua de la que os hablaba ahora, también va a ser la conocida especia, y luego los solaris, que serían pues también como la moneda del juego, que también estarán disponibles, aunque como recordamos solo partimos con agua al principio del juego. Pero bueno, esos son los 3 recursos. Y luego, como último elemento que nos van a asignar, pues nos van a asignar un líder. Hay hasta 8 cartas de líder o tarjetas de líder. Van a participar como mucho 4 en juego, y las otras 4 pues van a volver a la caja. Lo bueno que tienen es que por el otro lado, estas cartas o tarjetas de líder lo que tienen es el resumen de la ronda de juego. Todos los jugadores van a poder tener su líder y van a poder tener
otra carta con el resumen de las diferentes acciones del juego. Todos los líderes van a tener una acción que se va a poder realizar durante toda la partida cuando cumplamos pues, la condición que se da, y van a tener otra acción característica que se va a poner en práctica cuando utilicemos la carta que tiene el anillo heráldico. Y cada líder, pues esas acciones que tiene, pues van a ser diferentes. Y eso es lo que le da un poco de diferenciación a los diferentes jugadores. Su líder va a tener unas características y va a ser diferente al de los otros líderes. Lo primero que hay que identificar es el mazo de conflictos. Es uno de los elementos centrales del juego y además uno de los elementos que puede marcar el fin de la partida. Tenemos conflictos de diferente nivel, se escogen una serie de cartas, lo que también le da variabilidad, se coge una de nivel 1, se cogen 5 de nivel 2 y se cogen todas las de nivel 3, todas las de nivel 3 entran en juego, entran la mitad de las cartas de nivel 2 y creo recordar que hay 4 cartas de nivel 1 y solamente entra en juego una. Por lo tanto, hay bastante variabilidad en las cartas de nivel 1 y 2. Las de 3 entran todas. Al principio de cada ronda se va a revelar la primera y cuando se revele la última se produce el desenlace de partida si es que no... o sea, cuando se acabe la ronda, después de revelar la última carta de conflictos, se activaría el desenlace de partida si es que ese desenlace no se ha producido antes. Pero en cualquier caso, al principio de cada ronda se revela una carta de conflicto. Y la carta de conflicto lo que nos va a marcar son una serie de recompensas para aquellos que ganen o queden el primero o el segundo, bueno, en función del número de jugadores, porque no se utilizarían todas las recompensas en función del número de jugadores que hay, pero si se juega 4 jugadores se utilizarían todas. El que quede primero o segundo, es decir, quién va a ganar y qué recompensas según en qué puesto quedes en los conflictos. Hecho esto, pasaríamos, después del inicio de ronda, pasaríamos al turno de jugadores, que es donde está el centro de la partida. Como decíamos, de las 10 cartas tendremos que coger 5 y esa va a ser nuestra mano. Y con nuestras cartas vamos a poder hacer dos cosas fundamentalmente. Turno de agentes y turno de revelación. Habrá un jugador que sea el jugador inicial, empezará la partida y decidirá si va a hacer turno de agentes o no. Recordar que tenemos 2 agentes al principio, podemos hacer 2 turnos de agentes, pero no los podemos hacer seguidos. Yo si quiero hacer turnos de agentes, haré un turno con un agente y cuando lo haga pasará el turno al siguiente jugador. Cuando me vuelva a mí, si todavía me quedan agentes, decidiré si quiero o no seguir haciendo turnos de agentes. Si quiero, pues hago otro, volvemos a dar otra ronda, hasta que llegue un momento en el que yo o no pueda o no quiera hacer más turnos de agentes y haga ya lo que el juego llama un turno de revelación. Cuando yo quiero realizar un turno de agente, tengo que utilizar una carta que me permita llevar a uno de mis agentes a un destino, ¿vale? Y por lo tanto, si vemos las cartas, a ver si se ve adecuadamente, vemos que las cartas pueden tener en su margen izquierdo una serie de dibujos que son posibles destinos para nuestros agentes y sin embargo otras cartas no los tienen. Por lo tanto, un turno de agentes necesito tener cartas con estos destinos. Estos destinos, estos símbolos, tienen su reflejo en el tablero. Están indicados en las casillas. Por ejemplo, si yo tengo esta carta en su margen izquierdo solo tiene un símbolo, que es el símbolo de color verde. Por lo tanto, solo podré ir a casillas que tengan ese símbolo verde. Otras cartas, por ejemplo esta, va a tener en su margen varios símbolos. Esta en concreto tiene 3. El amarillo, el morado y el verde. Tiene esos 3 símbolos. Por lo tanto, yo con esta carta puedo decidir si quiero enviar a uno de mis agentes a una casilla que tenga el símbolo verde, el símbolo amarillo o el símbolo morado. También vemos que puede tener los símbolos de las diferentes facciones que entran en juego. Cuando yo decido jugar una carta de agente, lo indico, tengo que revelar la carta
indico a qué zona del tablero quiero enviar a la gente porque la carta me lo permite, y vamos a suponer que yo quiero enviarlo a esta facción, a este símbolo. Pues simplemente tengo que colocar al agente en la casilla de esa facción, y esta carta ya la he utilizado en el turno de agente y no podré utilizarla posteriormente. Al colocar un agente en una casilla, tengo que atender a dos cuestiones. Primero, si esa casilla tiene coste, tengo que poder pagarlo antes de colocar el agente, porque a lo mejor la casilla me da recompensas, pero no podía utilizar esas recompensas para pagar el coste de la casilla. Y en otros casos no tiene coste. Las casillas también van a ofrecer pues toda una serie de recompensas diferentes en función de en qué zona de tablero me haya colocado. Y por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales del juego es decidir en qué casillas me coloco. Así que vamos a ver un poquito en qué consiste el tablero y qué me ofrece cada una de las zonas del tablero cuando yo realizo una acción o un turno de agente. Bueno, si nos colocamos en esta parte del tablero donde están las facciones del Emperador, de la Cofradía Espacial, de Bene Gesserit y de Fremen, aquí podemos identificar a la facción del Emperador, que sobre todo nos va a permitir obtener Solaris, ese recurso que os decíamos. Luego, en la facción de la Cofradía Espacial, una cosa interesante que vamos a obtener son los espacios de pliegue. Los espacios de pliegue son unas cartas del mercado de cartas que están permanentemente en el mercado. Son cartas que nos permiten ir a cualquier localización con nuestro agente. Entonces son cartas muy interesantes. Después tendríamos la facción de Bene Gesserit, que nos va a permitir obtener cartas de intriga como diferenciación a otras posibilidades del tablero. Y luego la facción Fremen, que nos va a permitir obtener recursos de agua. Por otro lado, si decidiera colocar a mi agente en alguna zona de la llamada Consejo de Landsrath, que es donde están el icono de color verde, si tengo ese icono en mi carta para el turno de agente, vamos a necesitar nuevamente Solaris para venir hasta aquí, y vamos a poder intentar conseguir el tercer agente. Esta parte es interesante para conseguir el tercer agente, y también es importante para conseguir un asiento en el consejo que nos va a dar puntos de compra, ¿vale? Después, las que están identificadas en morado son las casillas de ciudad, donde aquí vamos a obtener recursos variados en ellas, según la casilla a la que vayamos. Unas tienen coste y otras no. Y todas ellas son casillas de combate, que luego explicaremos qué consiste esa cuestión. Y después tendremos las casillas del comercio de especia. Vamos a necesitar normalmente agua para poder acceder a estas casillas, pero lo bueno que tienen es que nos van a facilitar abundantes recursos de especia. Y por último, aquí en la zona de Choam, lo que vamos a poder hacer es intercambiar especia por Solaris. No sé si lo he mencionado anteriormente, pero hay que recordar que este es un juego de colocación de trabajadores superior a todas las cartas que cierra casillas al colocar agentes. Es decir, en cada casilla solo puede haber un agente y por lo tanto jugar antes pues tiene esa ventaja. Durante la partida lo que el juego nos muestra como más abundante es la especia, y también como más importante, porque a la hora de deshacer empates lo que primero cuenta es la especia, después los Solaris y después el agua. Pero también, como el agua está presente en menos espacios y en menos cartas en el total del juego, pues bueno, también es cierto que hace falta, y por lo tanto, bueno, pues si es más escaso, se ofrece menos, bueno, pues también es importante tenerla, ¿no? Hay un cierto equilibrio entre los recursos por su importancia y su presencia, pero bueno, siempre hay que atender que al final de la partida es importante contar con especia, porque es el primer elemento que va a deshacer empates. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo al colocar agentes en las casillas? Bueno, el principal de todos es que el objetivo del juego es alcanzar 10 puntos, ser el primero en alcanzar 10 puntos. Decíamos que el desenlace de la partida se puede producir cuando las cartas de conflicto se acaban, se revela la última y al final de esa ronda se desencadenaría el desenlace, pero también se desencadena el desenlace cuando un jugador alcanza los 10 puntos. Por lo tanto, la colocación de agentes en el tablero
debe de estar orientado también a conseguir puntos de victoria, porque cada punto de victoria cuenta, porque con 10 puntos se llega al desenlace. ¿Y cómo podemos realizar eso? Bueno, las casillas de cada una de las facciones tiene 2 casillas por facción y cada vez que colocamos un agente en una casilla de una facción, aparte de tener que pagar recursos o no y obtener las recompensas que procedan y poder estar o no en una casilla de combate, al hacerlo con nuestro color subiremos en el track de influencia de esa facción pues un puesto. Si volviéramos en otro turno posterior a esta facción nuevamente, pues además de seguir ganando influencia, ganaríamos un punto de victoria que marcaríamos en el track. Tenemos 4 facciones, en cada una de ellas es posible obtener hasta 2 puntos, por lo tanto hay 8 puntos en juego en las facciones. El primero de ellos lo van a poder obtener todos los jugadores, ¿vale? Porque una vez que pases y alcances este nivel, el jugador va a conseguir un punto en su marcador. El segundo ya es diferente, porque el primer jugador que llegue a este punto se quedaría con la ficha de alianza con esa facción, obtendría la bonificación que marque ese track y se quedaría la ficha de alianza. Y puede seguir subiendo. Pero ¿qué ocurre con esta ficha de alianza y este punto de victoria que el jugador se puede anotar? Que en el momento en el que un jugador le rebase, le va a quitar la ficha. El que tenía el punto lo va a perder y el que no lo tenía lo va a ganar. Por lo tanto, va a haber en esta zona que es de distinto color y tiene la ficha de alianza, va a haber también pues, un conflicto por obtener ese punto. Eso sí, si yo ya estoy colocado arriba de todo, de este track, por mucho que venga otro, no me lo va a poder quitar. E igualmente, en esta zona de aquí, el hecho de que alguien me rebase no me hace perder el punto. Eso sí, diferentes acciones en el juego o efectos del juego nos pueden hacer retroceder en los tracks y eso sí nos puede hacer perder el punto de victoria. Según efecto nos hace retroceder en un track, sí podríamos perder el punto de victoria. Pero aquí, aunque seamos rebasados, no perdemos el punto, pero en esta parte, si somos rebasados, sí perderemos la ficha de alianza y el punto. Y la ficha de alianza lo que nos puede permitir son determinados beneficios a la hora de jugar determinadas cartas o hacer determinadas acciones. Si contamos con una alianza, podemos tener ventajas. Como decíamos, otros 2 elementos importantes del juego son las cartas de conflicto y los combates. Cada jugador empieza con tropas en su guarnición, 3 al principio de la partida, pero puede obtener más. ¿Cómo se obtienen esas tropas? Bueno, pues en todas esas casillas que veis que tienen cubos grises en la zona de recompensa, ¿vale? Que hay varias que tienen cubos grises en la zona de recompensa, nos permiten obtener el número de tropas que se indique. Por ejemplo, aquí obtendríamos 2 tropas, por ejemplo, aquí obtendríamos 4. Y a lo que tenemos que atender es a la diferencia de si la casilla cuenta con 2 espadas cruzadas o no. Esta sí cuenta con 2 espadas cruzadas y esta no. Por lo tanto, aquí obtenemos 2 tropas y estamos en una casilla de combate y eso nos permite que las 2 tropas que obtenemos las podemos llevar a nuestra guarnición o las podemos poner en la zona de combate. Y podemos poner todas las que hemos obtenido o parte. Y además de hacer eso, todas o parte, colocarlas, las que no queramos colocar, van a la guarnición. En el momento en el que conseguimos tropas para poner en la zona de conflicto, podemos añadir hasta 2 tropas más de nuestra guarnición si es que las tenemos en ese momento. Podríamos añadirlas para aumentar nuestra presencia en la zona de combate. Sin embargo, aquellas casillas que nos dan tropas, pero no tienen las 2 espadas de casilla de combate, las tropas que obtenemos deben ir directamente a nuestra guarnición. ¿Todo esto por qué lo hacemos? Porque al final de la ronda, cuando ya todos hemos jugado los turnos de agente y de revelación, se van a resolver los combates. Los combates se resolverán solo con las tropas que estén en la zona de conflicto, de combate, no por las que estén en la guarnición. Y cada tropa va a contar 2 puntos, como nos indica aquí. El jugador marcaría, en este caso, si tiene 4 cubitos, pues marcaría 8 puntos por tener esas tropas ahí. Y sería uno de los elementos para resolver el combate. El otro elemento lo vamos a ver ahora. Pero tenemos que tener presencia en los combates porque nuestro objetivo es intentar ganar las recompensas de los conflictos que se van a ganar al final de la ronda. Por lo tanto, nuestros agentes nos irán consiguiendo recursos, alianzas y tropas para los conflictos. Al principio tenemos solo 2 agentes. Recordad que el tercero es importante y según vamos viendo cómo se juega,
pues vamos entendiendo mejor la importancia de ese tercer agente con el que no contamos al principio. Pero vamos a ver ahora el turno de revelación, suponiendo que ya hubiéramos colocado los dos agentes y gracias a este agente hubiéramos llevado 4 tropas a la zona de conflicto y con este otro agente pues hubiéramos conseguido agua que tendríamos que haber pagado aquí y habríamos subido aquí 2 puntos en este track y con eso habríamos conseguido un punto de victoria. Habríamos colocado ya los dos agentes y nos quedarían una serie de cartas que no hemos utilizado. Y esas cartas ya no vamos a poder utilizarlas por los destinos de agente y vamos a tener que utilizarlas por la parte inferior. Y en esa parte inferior nos van a venir tanto créditos de compra, que sería el icono de color azul, como espadas para los conflictos y por lo tanto compraría cartas. Una vez que he comprado cartas y que todos los jugadores han terminado esa fase de revelación de comprar cartas, iríamos a resolver el conflicto y lo haríamos contando con los cubitos que hemos colocado en el conflicto, dándonos 2 puntos por cada cubito y luego en función de las espadas que tuviéramos, pues nos añadiríamos un punto más por cada espada. Esto lo harían todos los jugadores y al final pues habría un jugador que sería el primero, el segundo, etcétera, etcétera, y obtendríamos las recompensas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos el primero, como esta carta de conflicto nos da un punto de victoria, pues podríamos sumarnos otro punto de victoria. Si fuéramos el segundo, nos llevaríamos un agua. Si fuéramos el tercero, en el caso que estuviéramos jugando a 4 jugadores, porque si no, no entraría ese premio, esa recompensa, pues nos llevaríamos una unidad de especia. ¿Vale? Y terminada la ronda, una vez hecho los turnos de agentes, los turnos de revelación y resueltos los combates, los agentes volverían al jugador, las fichas de puntuación se pondrían a 0 y los cubitos de la zona de conflicto no irían a la guarnición, sino que irían al suministro. Por lo tanto, la guarnición puede ir mermando y de ahí que tendremos que ir viendo en cada turno cómo nos interesa, sabiendo que las últimas cartas de conflicto son las que más puntos de victoria ponen en juego. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más en detalle cómo sería el turno de revelación, esa compra de cartas y ese mercado de cartas. Bueno, antes de irnos al mercado de cartas, comentaros un aspecto, y es que si utilizamos una carta en el turno de agente para mandar al agente, también puede haber un efecto de agente. En este caso no hay nada, y en este caso, por ejemplo, sí, hay el anillo heráldico, puede ser cualquier otra cosa. El anillo heráldico, recordad que era una de las acciones de nuestro líder, que daba cierta simetría con el resto de líderes, y por tanto, cuando hagamos un turno de agente, también tenemos que ver si hay un efecto de agente o no. Las cartas del mazo inicial, que se identifican porque tienen aquí este simbolito en la esquina superior izquierda, para que luego a la hora de recoger sean fáciles de identificar. En este mazo inicial, solo el anillo heráldico está como acción de agente, aparte de las localizaciones posibles de destino, y luego tenemos algunas cartas que no tienen esas localizaciones, otras sí, pero que en cualquier caso nos ofrecen los puntos de compra y las espadas para los combates, como ya vimos, ¿no? Solo tenemos 2 cartas que tienen una espada, y tenemos algunas cartas que tienen puntos para compra, pero que ya veis que no son puntos muy altos. Pues vamos a tener unas cartas que siempre van a estar disponibles, ¿vale? Son 3 cartas que unas son básicas para el principio, pero hay otra que es bastante potente. Una primera que aparte de ofrecernos localizaciones de agente y 2 puntos de compra, pues son accesibles, incluso desde el principio de la partida. Recordad que estamos en un juego de construcción de mazo, por lo tanto, en cuanto tengamos opción de desechar cartas del juego para devolvernos a la carta cartas de nuestro mazo, pues deshacernos de esas cartas peores que nos lastran un poco el mazo, para cuando cojamos esas 5 cartas en cada ronda, pues tengamos cartas buenas. Esta carta sí va a estar al principio disponible, desde el principio de la partida, en todas las partidas. Recordad que cuando hablábamos de la facción de la cofradía espacial, una de las cosas buenas que tenía era la capacidad de poder transportarnos a cualquier sitio, y es que en una de esas 2 casillas de la facción de la cofradía espacial, lo podéis ver al principio del vídeo si lo volvéis a ver, pues teníamos la posibilidad de conseguir esta carta de espacio de pliegue que nos permite ir a cualquier sitio. Es una carta un poco cara, pero nos da un punto de victoria. Va a estar ahí disponible desde el principio, no vamos a poder comprar al principio. Recordar que si conseguíamos un asiento en el consejo nos daban permanentemente en cada ronda 2 puntos más de compra fijos,
y desde luego van a resultar necesarios si queremos lanzarnos a por esta carta hacia el final de la partida. Y después vamos a tener este mazo de cartas, de abundantes cartas, que como en otros juegos lo que haremos será desplegar al principio de la partida pues un mercado con 5 cartas, y estas cartas serán las que estén disponibles para comprar. Ya veis que aquí van saliendo cartas que tanto en las acciones de agente ya aparecen acciones más interesantes, ya empiezan a aparecer acciones, y luego aparecen combinaciones tanto de compra como de espadas. Bueno, las partidas también van a ser variables porque estas cartas pues van a ser diferentes, también tienen diferentes importes de compra. Bueno, pues durante el juego trataremos con el mercado de cartas de potenciar nuestro mazo, de tener cartas que sean más potentes, más interesantes, bien porque nos permitan disponer de más localizaciones posibles para enviar a un agente, o bien porque, por ejemplo, si comparamos pues esta carta del mazo de inicio que tiene una acción de agente y no tiene, perdón, que tiene una localización para enviar a un agente, pero no tiene ninguna acción de agente, con esta que tiene 3 y sí tiene una acción de agente, o esta que tiene 2 y tiene una acción de agente, pues evidentemente pues son más potentes. También trataremos de conseguir mayores valores de compra o más espadas. Y tenemos otra opción, si recordáis por ejemplo en el juego Star Realms, que podíamos hacer la acción de aliado cuando teníamos más de una carta del mismo color, pues aquí pasa con las cartas de las facciones Fremen y Bene Gesserit, que se pueden enlazar entre ellas para hacer combos y conseguir pues efectos más potentes. Me gustaría hablaros de un mazo de cartas que nos faltaba por mencionar, que es el mazo de cartas de intriga. Las cartas de intriga las vamos a poder conseguir en casillas del tablero, las vamos a poder conseguir gracias a determinadas cartas, y las vamos a poder conseguir también como recompensas, pues ganando o, bueno, quedando en los puestos de cabeza de los conflictos. Y las cartas de intriga pueden ser de 3 tipos: de trama, de combate o de desenlace. Cuando tenemos una carta de intriga, pues la guardamos en secreto sin revelarla a nadie y la utilizamos cuando sea el momento, cuando sea oportuno. Las cartas de intriga de trama se pueden utilizar durante la ronda en cualquier momento. Las cartas de intriga de combate solo para ganar bueno, potencia o tener más posibilidades de ganar los combates, y las cartas de intriga de desenlace pues se utilizarán bueno, cuando la partida finaliza. Como ejemplo de cartas de intriga de trama, pues os puedo mostrar estas 3. Nos permite conseguir puntos de compra, nos permite robar hasta 3 cartas más para nuestra mano desde el mazo, pues pagando los recursos que nos indican, o nos permite pues conseguir determinados recursos si cumplimos unas condiciones. Por ejemplo, pues 2 cartas de intriga de combate. Nos permiten obtener 4 espadas más para el desenlace del combate, para el desarrollo del combate, o en este caso, pues también nos permite obtener 5, pero pagando especia, por ejemplo. Y en cuanto a las cartas de intriga, de desenlace, pues fijaros, solo hay estas 3. Y nos permiten obtener puntos de victoria que pueden desequilibrar el final de la partida pues a nuestro favor, incluso aunque vayamos por detrás. Imaginad que el desenlace se produce porque un jugador alcanza 10 puntos y nosotros tenemos 9, pues a lo mejor si tenemos esta carta pues conseguimos adelantarle. O si vamos a terminar empatados, esta carta que tanto se puede utilizar para el combate como el desenlace, si la hemos guardado para el desenlace, nos daría 10 unidades de especia, y con eso, en un caso de un empate, pues podríamos desequilibrar la balanza, porque recordamos que la especia es lo primero que acaba con los desempates y puede hacer que ganemos la partida pues empatados a puntos, ¿no? Bueno, pues como resumen y como decíamos, pues se inicia la ronda revelando una carta de conflicto para que la gente sepa qué objetivos hay para intentar bueno, pues participar en el conflicto si le interesa o no. Luego vendrían los turnos de jugadores, que se van haciendo por orden, alternando entre turnos de agentes o turnos de revelación. Al final, y antes de recoger los agentes, en las casillas de recolección de especia en las que no hubiera ningún agente en esa ronda, pues se iría añadiendo especia en cada uno de los espacios, acumulando en cada ronda en la que no se hubiera puesto un agente. En el momento en el que el primer agente llegue, se llevaría toda la especia que estuviera acumulada. Un poco el resumen del juego, que tiene algunos detalles también destacables. Por ejemplo, que venga una hoja independiente del manual en el que nos explican cada una de las casillas del tablero.
Y por último, también muy útil que las instrucciones, la variación de las instrucciones para 2 jugadores y para el modo solitario, pues también vengan en hojas diferenciadas. Después de leer el manual una vez y jugar la primera partida con el manual al lado, no necesitamos nada más. Es un juego muy sencillo, muy recomendable, es un buen juego de continuación si ya tenemos juegos de iniciación y queremos dar un saltito, es un juego de continuación, al igual que lo pueden ser, pues, por ejemplo, las ruinas perdidas de Arnak. Bueno, esperamos los comentarios con vuestra opinión. Esta ha sido nuestra explicación y también lo que opinamos del juego. Os dejaremos en la descripción del vídeo cómo podéis encontrarnos en las redes sociales. Si os gustan nuestros vídeos, pues suscribiros, eso nos ayuda mucho, activar las notificaciones para estar al tanto y recordar que en breve, teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo el canal y el crecimiento de seguidores tanto en Instagram como los suscriptores en YouTube y todo lo que eso nos está permitiendo hacer, pues seguramente en breve trataremos también de hacer un sorteo en agradecimiento a todos vosotros, así que os animamos a seguir apoyando el canal y que os lo agradecemos mucho. Así que nada, nos vemos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, en próximos vídeos. ¡Hasta luego!